Invito a Su Excelencia, el señor Presidente de la República del Paraguay, para dar su informe en los términos establecidos según la Constitución de la República del Paraguay. Permiso. Honorables miembros del Congreso de la Nación, queridos compatriotas, me presento ante ustedes hoy a cumplir con mi deber constitucional de rendir cuentas al Congreso Nacional y a la ciudadanía con el corazón rebosando de alegría y orgullo. No es para menos. Mis conciudadanos me han honrado con lo que es, en mi opinión, el cargo más importante que puede tener una persona: presidente del país, y en nuestro caso, del país con el pasado más heroico, el presente más vibrante y el futuro más prometedor del mundo. Presidente de la altiva, valiente, gloriosa y soberana República del Paraguay. Todos los días me levanto y agradezco por esta enorme bendición. Por eso comienzo este informe dando gracias a Dios, en primer lugar, y al pueblo paraguayo, por este inmenso privilegio. Agradezco también a mi familia por su apoyo inquebrantable y, por supuesto, a mi amada esposa Leti, quien hoy además está de cumpleaños. La única forma de honrar la enorme distinción que me ha dado este pueblo maravilloso es dejando cada gota de mi sudor y sangre, poniendo hasta el último esfuerzo posible en este cargo. Y con la convicción firme de que en 4 años, cuando esté dando mi informe final, podamos decir todos juntos: estamos mejor que hace 5 años. Y el futuro se presenta ilimitado de oportunidades para el Paraguay, ese gigante que está resurgiendo brioso en el corazón de Sudamérica. El 30 de abril del 2023 nos votaron casi 1.300.000 paraguayos. Logramos la mayor diferencia histórica en la era democrática. La responsabilidad de ello supone, desde luego, es tremenda. Pero es igualmente cierto que muchos paraguayos no me votaron. Y me siento obligado a ganarme la confianza de ellos. Esa confianza que se gana en el día a día, con resultados, con gestión, con un Estado presente, que resuelva los problemas de las personas, con un gobierno empático, honesto, sensible, atento y siempre abierto al diálogo. Quiero que sepan que entiendo ese desafío y no me cansaré de trabajar para ganar la confianza de cada uno de ustedes mediante logros positivos y palpables. A los que me votaron, a los que no me votaron, a los que aún dudan, hoy reafirmo aquí mi inflexible compromiso de intentar ganarme, con gestión y resultados, la adhesión de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas o preferencias, hasta el último día en que me toca ocupar el sillón de los López. En el manejo del Estado no hay espacio para la improvisación. El conocimiento acabado del funcionamiento de la administración pública y la formación de equipos capacitados es absolutamente fundamental para lograr los objetivos y el bien común. Inicié mi carrera en la función pública desde el escalón más bajo del Banco Central del Paraguay, como asistente de servicios generales. Y a lo largo de los años ocupé diversos cargos a nivel nacional e internacional, acumulando experiencia y perspectiva sobre el potencial de nuestro país. Esos años de servicio fueron sin duda mi mejor escuela de gestión pública y me permiten hoy comprender a profundidad, desde adentro, la marcha del Estado. Sé dónde hay que actuar y dónde debemos invertir más recursos para tener una administración que sirva eficientemente a todos los paraguayos y paraguayas, y no que sirva de ellos. Un Estado que permita a nuestros ciudadanos desarrollarse y realizarse como personas. En suma, un Estado que sea, en las afortunadas palabras de un brillante pensador de mi partido, un verdadero servidor del hombre libre. Pero el individuo solo, por más buena voluntad que tenga, jamás podrá en solitario lograr los grandes cambios que necesita nuestro país. Es imprescindible la formación de grupos humanos que entiendan a la administración pública, con conocimiento técnico, pero sensibilidad política y social. Por ello, en mi gobierno hemos formado un gran equipo que armoniza ingredientes técnicos y políticos, siempre con un enfoque de servir al ciudadano. Lo técnico sin lo político es frío,
Es pura estadística, alejada de la realidad. Lo político sin lo técnico es buena intención sin cálculo en la ejecución, puro corazón sin racionalidad. Buscamos una combinación ideal de paraguayos que puedan de esa manera llegar al objetivo de hacer un país mejor para todos. Soy un convencido de que el trabajo en equipo es clave para alcanzar los resultados. Nuestra historia, desde la independencia, pasando por nuestras 2 guerras, hasta la democracia, nos demuestra que cuando los paraguayos nos unimos, somos invencibles. Debo destacar por ello, desde el inicio, el extraordinario apoyo que hemos recibido de este honorable Congreso Nacional, desde antes inclusive de asumir el gobierno. Pocas veces hemos visto un Congreso tan dispuesto a enfrentar y encarar las grandes reformas y desafíos con decisión, pero por sobre todo con la celeridad que los tiempos modernos imponen. Desde la reforma del Estado mismo, con la nueva ley de organización administrativa, a la histórica atención al reclamo de tener un verdadero Ministerio de Economía transversal, pasando por esa pequeña revolución en los ingresos tributarios que ha supuesto la creación de la DENIT, al también histórico reclamo de un control y supervisión en las jubilaciones y pensiones, hasta llegar al ideal de erradicar el hambre en nuestras escuelas y nuestra niñez. Durante años, nadie se atrevía a poner el cascabel al gato, a tocar intereses creados y atender reclamos históricos. Fue este Congreso el que hizo todo esto en menos de un año. Congreso que con las listas desbloqueadas es el de mayor legitimidad democrática en la historia de nuestro país. No hay que olvidar este punto. Cuando se habla con bastante ligereza de mayorías o de copamiento, se olvida la profunda legitimidad democrática de este Parlamento. Esta no es una cuestión menor. Por ello, tengo que agradecer desde el inicio, en nombre del gobierno y de los paraguayos, la gran predisposición que han tenido, no solo parlamentarios de mi partido, sino también de otras agrupaciones políticas en todos estos meses. Cada uno de los logros que hoy se mencionan son también logros suyos. La Constitución Nacional ordena que el presidente también deba informar al Congreso sobre la situación general del país. Me permito entonces, como pórtico a este informe, contarles cómo encontramos al país, con una contextualización previa para entender lo mucho que retrocedimos. Mi carácter naturalmente optimista hace que siempre me enfoque en lo positivo, pero hoy tengo la obligación constitucional de hacer una excepción e ilustrarles cómo recibimos un Estado a la deriva, aunque también sobre los decididos golpes de timón que hemos dado. Un poco de contexto. Nuestro país inició en el año 89 su primer gran experimento democrático, en la vigencia plena de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los pesimistas, que siempre ven una calamidad en la oportunidad, pensaban que no íbamos a poder desprendernos de la pesada carga del autoritarismo, que tantos años asoló estas tierras. La historia ha demostrado que el optimismo y la esperanza siempre son mejores aliados. Me animo a decir, en contra de los agoreros de siempre, que aún con sus sombras, estos 35 años han sido los años más felices de nuestra patria. Quizás los paraguayos no logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero estoy seguro que estamos de acuerdo de que no hay mejor forma de convivencia que la democracia bajo un Estado de Derecho. Los primeros años, sin embargo, fueron duros. Esa primera década costó incluso sangre de valientes jóvenes paraguayos caídos en defensa de los valores republicanos. Pero la democracia finalmente logró imponerse. La construcción de la institucionalidad, de instituciones fuertes, abiertas, transparentes, modernas, un factor tan importante para el desarrollo del país, quedaba como materia pendiente. Este proceso de institucionalización y modernización se inició entre los años 2002 y 2003, cuando el país cayó en default, pero afortunadamente se pusieron los cimientos para construir lo que es hoy un modelo en la región y en el mundo de estabilidad macroeconómica. También se comenzaron a idear programas sociales para cerrar la brecha de la desigualdad. El Paraguay lentamente fue construyendo una nueva institucionalidad con un crecimiento económico que en algunos años fue el mayor del continente e inclusive el cambio de signo político en el gobierno no fue obstáculo para que siga profundizándose este proceso.
A partir del año 2014, con el dictado de la Ley de Transparencia en la Gestión Pública y otras medidas inéditas en la historia del Estado paraguayo, como la implementación de los concursos públicos para acceder a cargos y el nombramiento de profesionales en lugares claves, se avanzó todavía más hacia la modernización de la gestión pública en el país. La historia, sin embargo, como decía Giovanni Battista Vico, tiene marchas y contramarchas, y los últimos 5 años fueron más bien de retroceso antes que de avance en ese proceso de institucionalización. Recibimos un país donde durante el último periodo de gobierno no solo se estancó la reducción de la pobreza, sino que inclusive aumentó, con un 25,5% de pobreza total y un 6,1% de pobreza extrema en el año 2022. Volvió la improvisación en el nombramiento de cargos públicos estratégicos y el fantasma de la corrupción se enseñoreó nuevamente. Encontramos instituciones del Estado abandonadas al azar y a la desidia, muchas con duplicación de funciones y trabajando descoordinadamente, desperdiciando esfuerzos y recursos que son financiados por los impuestos de todos los paraguayos. Se creyó que el Estado es una máquina que funciona con piloto automático, un error conceptual craso. El Estado precisa un liderazgo que encauce constantemente sus acciones hacia el servicio a las personas, que busque siempre mejorar para servir mejor. Precisa de personas capaces, preparadas y sobre todo comprometidas y entusiasmadas con el desafío de lograr un país mejor. Muchas de las conquistas logradas en años anteriores se perdieron. Encontramos regresiones en casi todas las instituciones. Y para no cansarlos, basta un ejemplo, el caso de Petropar. De dejar $200 millones en caja y combustible barato para la ciudadanía, pasamos a aguas tónicas de oro y una Petropar para los amigos. Asumimos el gobierno con una economía creciendo apenas un 0,2% el año anterior, una deuda de más de 600 millones en salud y obras públicas no registradas dentro del déficit fiscal heredado, además de una descomunal suma despilfarrada en pandemia, que hoy lo sabemos dolorosamente, simplemente no llegó a la gente. Descubrimos también, tristemente, algo denominado la República de Tacumbú, un estado aparte gobernado por criminales y un total abandono del sistema penitenciario con graves implicancias en la seguridad ciudadana, el microtráfico, el narcotráfico y otros delitos orquestados desde las penitenciarías. ¿Quién permitió esto y para beneficiar a quién? Por otro lado, en el 2020 la resolución 142 de la Senat dispuso el cierre permanente de la DIAF, liberando el control de los puertos privados y dejando sin efecto las fiscalizaciones en tránsito fluvial y sus bases en puertos privados. Como resultado de la relajación de los sistemas de control y la inacción de las instituciones del Estado, entre enero del 2020 y septiembre del 22, de un total de 47.538 kilos de cocaína incautados, más del 90% fueron incautaciones internacionales, es decir, pasaron sin ser detectados en Paraguay por los controles que deberían haber estado en funcionamiento. Ni siquiera nuestra banca central, siempre celoso líder en institucionalidad, quedó a salvo. Vimos cómo se instrumentaron nuestras instituciones con fines meramente políticos. ¿Y qué decir de nuestro recurso más preciado? En la Itaipú nos encontramos con actas secretas y nos enteramos que en 2 años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de $1.000 millones en 3 años. Sí, $1.000 millones. No solo perdimos 5 años en ese proceso tan promisorio de institucionalización que arrancó hace 20 años, sino que retrocedimos mucho, décadas incluso. Y eso es algo que ya no lo podemos permitir. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Este es el país que encontramos. El patriotismo no es solo portar la bandera y cantar el himno. El amor al país se demuestra peleando por sus intereses, por su soberanía y por su independencia con todas nuestras fuerzas y no entregándolos a otros países, a la corrupción o, como en el caso de nuestras penitenciarías, al crimen organizado. Conscientes del estado de la nación recibido, nos propusimos con firmeza reencauzar el camino y volver a ese proceso de modernización institucional, lucha contra la pobreza y encarar las grandes reformas que todavía nos faltan. Y aquí quiero ser claro, nunca huimos y nunca huiremos de los desafíos, por difíciles que fueran.
Dijimos desde el vamos, será un gobierno de las reformas postergadas. Así, nuestros esfuerzos para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo comenzaron inclusive antes de asumir. A través de reuniones, presentaciones y entrevistas, empezamos a comunicar el plan de acción a la ciudadanía con el objetivo de volver a generar confianza en los actores sociales y económicos. De un crecimiento del 0,2%, la economía despertó súbitamente. La actividad económica se aceleró en el cuarto trimestre del 2023 y registramos la variación porcentual del PIB trimestral más alta de los últimos 5 años, cerrando el año con un crecimiento del 5%. Uno de los grandes desafíos de nuestro país es la evasión tributaria y la informalidad. Por ello, durante el proceso de transición, trabajamos con el nuevo Congreso en la aprobación de la ley que fusionaba aduanas con la SED. Esta reforma, que nadie se animaba a hacer por los famosos canales verdes aduaneros, ha dado importantes resultados. También propusimos una ley de medidas extraordinarias que fue aprobada a finales del año pasado y permitió reactivar la economía y los empleos parados por falta de pagos, transparentar la situación fiscal heredada y ordenar las cuentas saldando más de $600 millones en deudas no contabilizadas. Esto sin duda generó un beneficio tremendo para toda la economía. Ordenamos la casa del Estado, que es de todos los paraguayos. Y como lo dijo el general Bernardino Caballero en su informe al Congreso como presidente de la Nación en el año 1884, cuando la casa está en orden, hay fundados motivos para abrigar esperanzas en su porvenir. Otro importante desafío de años era el de cuidar las jubilaciones y pensiones en nuestro país. Éramos ya el único país del continente sin una institución responsable y la discrecionalidad en las cajas jubilatorias no es gratis. La pagamos entre todos los paraguayos con nuestros impuestos. Con la ayuda de este Congreso logramos aprobar esta ley que tiene la sagrada misión de blindar los aportes de los trabajadores y los jubilados. Otra reforma que esperaba hace más de un siglo fue dictar una ley de organización administrativa después de 115 años, ya que la última era del año 1909. Esta ley permitirá la construcción de un Estado moderno, eficiente, sin duplicación de funciones, con el ciudadano en el centro de toda la acción. También hace décadas sabíamos de la necesidad de tener un verdadero Ministerio de Economía, que tuviera la fuerza de implementar las políticas públicas y no un simple cajero. Lo logramos en estos meses. En el proceso también fusionamos 2 instituciones de vital importancia, la Secretaría de Planificación y la Función Pública, que requerían una estructura más robusta para el cumplimiento de sus fines. Los resultados cantan, superamos el estancamiento y nuestros pilares de estabilidad vuelven a ser visibles. Somos el país que tendrá el mayor crecimiento en la región este año y somos nuevamente un modelo a seguir, el modelo paraguayo, admirado hoy en gran parte del mundo. Trabajamos asimismo incansablemente por hacer que Paraguay deje de ser el secreto mejor guardado de América, para abandonar nuestra antigua imagen de misteriosa isla rodeada de tierra que parece haberse caído del mapa, como decía nuestro gran Augusto Roabasto. Viajamos a los foros y organismos internacionales, nos reunimos con inversores y líderes mundiales para poner al Paraguay en la vidriera que se merece. Hoy, gracias a estos esfuerzos y ratificando apenas este fin de semana, nuestro país es un protagonista en la esfera internacional después de muchos años. Estamos en el mapa. Queridos compatriotas, mi visión del Estado es una visión de un Estado presente, eficiente, sensible, con un rostro humano. Un Estado que construya el país hacia el que queremos ir, un Paraguay que crece sosteniblemente, que ofrece calidad de vida e igualdad de oportunidades y que se proyecta al ámbito internacional para ser protagonista en el concierto de las naciones. Créanme que ese Paraguay es posible y está cada vez más cerca. Pero este país no lo hace solo el presidente y su equipo. Este país lo hacemos todos los paraguayos y todas las paraguayas. Por eso, al presentarles los principales avances de nuestra gestión, queremos dedicar cada uno de los pilares de gobierno a paraguayos que nos inspiran, paraguayos que hacen un país mejor y que simbolizan a esos millones de compatriotas que cada mañana se levantan para que con su trabajo, talento y capacidad hagamos que Paraguay vaya hacia adelante.
Estos pilares son seguridad y defensa, crecimiento económico, educación de calidad, un Paraguay sano y un Paraguay social para todos los paraguayos. No vengo a pintar aquí un país de maravilla. La inseguridad ciudadana es la más sentida, la generalizada y cotidiana, y es la que más me preocupa y ocupa. A pesar de los esfuerzos y avances, no estoy satisfecho en lo absoluto. Y seré el primero en reconocer la legitimidad de los reclamos de la ciudadanía en este sentido. Quiero que los paraguayos se sientan seguros en nuestro país. Esta es nuestra promesa de campaña y estamos trabajando para lograrlo. Lo primero que teníamos que hacer era recuperar la soberanía en nuestro propio territorio. No podíamos seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por el crimen organizado. Tomamos en serio la seguridad y la defensa, pero nuevamente lo hicimos desde una visión de la institucionalidad de los órganos legítimos del Estado. Apenas al asumir, a los 2 días, reactivamos el Consejo Nacional de Defensa, el CODENA, que yacía somnoliento y olvidado. En aquella oportunidad establecí que una de las prioridades de mi gobierno sería la seguridad. Pedí que se diseñaran en forma inmediata estrategias vigorosas y rápidas contra el crimen organizado, el cibercrimen, el terrorismo, el tráfico de armas, drogas y sustancias ilícitas. Fruto de ello, elaboramos el Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo 2023-2028. No solo tenemos por primera vez un plan comprensivo y realmente efectivo para la seguridad en nuestro país, sino que tomamos medidas efectivas con la participación de varias instituciones del Estado, en forma ágil, coordinada y armónica. Así, identificamos la necesidad de acciones para garantizar la seguridad ciudadana en los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñembucú y Canindeyú. Por ello, dispuse el trabajo conjunto de elementos de las Fuerzas Armadas como apoyo al trabajo que realiza la Policía Nacional en operaciones de defensa interna. En cuanto a las inversiones en seguridad, he decidido destinar la suma inédita de casi $500 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, en recursos humanos y tecnología para la seguridad, porque sin seguridad, señoras y señores, nunca va a haber desarrollo. La modernización constante de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es de alta prioridad e incluye mejoras en las condiciones laborales y la utilización de técnicas y tecnología para la elección de personas que tendrán la responsabilidad de conducir y decidir. Estamos llevando a cabo un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de los recursos humanos, proporcionándoles herramientas y entrenamiento para cumplir su misión. También impulsamos una ambiciosa ley de reforma y modernización de la Policía Nacional e implementamos la ley de tobilleras electrónicas. Además, reglamentamos la ley de armas de fuego, luego de más de 13 años de haber sido promulgada. Con esta reglamentación se ha iniciado por fin un proceso de control de toda la red de tráfico ilegal de armas en Paraguay y países vecinos. Hemos triplicado asimismo la cantidad de agentes del Grupo Lince y hemos realizado una fuerte apuesta para superar el déficit del personal policial con el ingreso récord de 5.000 aspirantes este año. También repotenciamos esta institución abandonada los últimos 5 años con la incorporación de 1.800 hombres entrenados en los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la adquisición de 600 motos y la recuperación de otras 300. Quiero citar, en síntesis, los principales operativos que realizamos contra el crimen organizado, fruto de esta visión integral, coordinada, eficiente de las distintas instituciones involucradas. En el operativo SAF, con el cual logramos incautar 3.300 kilos de cocaína en un puerto privado de la ciudad de Villeta con destino a puertos de Europa, en el país de Bélgica. El operativo Dacobo fue un operativo conjunto de la SENAT, el Ministerio Público, la Policía Federal del Brasil, en el cual incautamos más de 2.000 armas. Con el operativo Ignis dimos un golpe a un grupo criminal muy peligroso en el departamento de Canindeyú a través de un trabajo conjunto entre la SENAT y la Fuerza de Tarea Conjunta. En el operativo Yoapí, Paraguay expulsó a 25 reos de alta peligrosidad vinculados al PCC y otros grupos para ser recluidos en el Brasil. También con el Brasil realizamos el operativo combinado Basalto Ágata, con cerca de 2.000 hombres de las fuerzas militares, policías y efectivos de la SENAT, donde destruimos 91 hectáreas de marihuana. Realizamos una histórica incautación de 1.000 kilos de cocaína pura en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, lista para salir de nuestro país.
Con el objetivo Nueva Alianza, en conjunto con la Policía Federal del Brasil, hemos desarrollado 6 ediciones de esta intervención conjunta, retirando de circulación 4.500 toneladas de marihuana. Frente Sur fue una acción operativa sin precedentes en el Parque Nacional Cazapá, donde detectamos y destruimos 53 centros de producción y acopio, eliminando 448 toneladas de marihuana. En este primer año de gobierno se han logrado resultados sin precedentes en incautaciones y en el desmantelamiento de estructuras criminales, debilitando significativamente su ruta de suministro y recursos. Cerca de 6 millones de kilogramos de marihuana han sido retirados de circulación, el doble de lo alcanzado durante el mismo periodo del gobierno anterior, y hemos realizado 1.465 operativos de combate al narcotráfico, causando pérdidas económicas estimadas en más de 180 millones de dólares. Nuestra gestión en el ámbito de la seguridad también incluye acciones de alto impacto social. Con el programa Sumar tenemos una visión integral donde más de 16 instituciones trabajando en acciones para combatir el uso de drogas, prevención de consumo, rehabilitación y combate al tráfico, donde se han llevado adelante varias iniciativas en estos 6 meses. Realizamos tareas y talleres conjuntos de prevención a cargo de la Policía Nacional y la SENAT en escuelas y comunidades. Lanzamos una campaña de prevención del uso de drogas en medios de comunicación masiva y redes sociales, llegando a más de 2 millones de personas. A través de la Cenavico aprobamos 2 proyectos claves, destinando 27.000 millones de guaraníes provenientes de actividades ilícitas para el Centro de Rehabilitación de Adicciones y el proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Con el operativo Minví realizamos una intervención en la terminal de ómnibus de Asunción, rescatando a más de 160 niños y adolescentes indígenas en situación de explotación y abuso infantil. Uno de los mayores males que nos aqueja como sociedad es sin duda la violencia intrafamiliar, que destruye vidas enteras. Por eso lanzamos la estrategia Hay excusas que matan, una estrategia que es integral y transversal, ya que no existe otra forma de erradicar este mal si no es con un enfoque sistémico. Y por último, como símbolo de la gestión de tomar a la seguridad ciudadana en serio, retomamos decididamente la soberanía de nuestro sistema penitenciario. Ya no hay más guardiacárceles que reciben órdenes de un clan o de un narcotraficante. Hoy responden a los organismos del Estado. El histórico operativo Veneratio supuso una intervención conjunta sin precedentes entre 1.200 militares y 1.300 policías, recuperando el control de la penitenciaría de Tacumbú. Esto es patriotismo, dejar la comodidad, la familia, incluso la vida por los compatriotas. Por eso hoy quiero hacer un homenaje frente a todos ustedes, a toda la ciudadanía, a estos verdaderos héroes. Porque todos los días cientos de paraguayos ponen su vida en riesgo por la de sus compatriotas. Es lo que pasó en esta histórica fecha del 18 de diciembre. Yo particularmente me levanté esa madrugada a las 4 de la mañana pensando que podría ser el último día de mi iniciado mandato, pero estaba decidido a enfrentar este gran flagelo. Hoy nos acompañan los compañeros que sacrificaron su integridad física en ese operativo por un país más seguro, como es el caso del subjefe del Grupo Lince, Héctor Acuña, y cómo no recordar y honrar al suboficial Martín Mendoza, quien sacrificó su vida en cumplimiento del deber. Frente a este Congreso, le decimos gracias y le aplaudimos. Y no olvido tampoco a los paraguayos que hoy están en cobarde y miserable cautiverio de grupos criminales y terroristas. Quiero decirles que los buscaremos hasta el último día. Vivimos en una vibrante y feliz democracia, en la que estamos unidos en nuestras diferencias, en nuestros disensos, pero unidos en una vida de libertad. Pero esa democracia no puede ser vacía, debe ser una democracia con contenido y sobre todo con resultados. Aquí el desarrollo económico es crucial para asegurar la fortaleza futura de la democracia.
La prosperidad es el mayor enemigo del crimen, de la división, de la desesperanza. La política social más efectiva, siempre lo repito, es la prosperidad económica. Pero el Estado no debe ser mínimo, como algunos sueñan, ni mucho menos máximo, como piden otros. El Estado debe ser ese vigoroso servidor del hombre libre. Debe tener la fuerza suficiente para asegurar la convivencia civilizada, para poner frenos a potenciales abusos del sector privado. Pero ojo, nunca debe asfixiar la iniciativa privada, que es el verdadero motor del desarrollo económico. Este desarrollo económico tiene que sustentarse entonces en un Estado fuerte, con instituciones sólidas, inclusivas y transparentes, y con un vigoroso, sano, pujante sector privado, promovido desde lo público como factor de progreso. En cuanto a las instituciones, hemos implementado una estrategia de convergencia fiscal para fortalecer las finanzas públicas, basadas en mejorar la transparencia y la institucionalidad. Tras cumplir con los compromisos y deudas acumuladas durante la pandemia, hemos recuperado la credibilidad económica y hemos mantenido niveles de inversión pública similares a los previos a la pandemia. Aspiramos a volver gradualmente al límite de déficit fiscal establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el año 2026. Me comprometo a recuperar rápido estos 5 años perdidos. La inflación ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo de 8.1% en el 2022 a 3.7% en el 2023 y manteniéndose estable cerca de la meta del Banco Central, que es del 4% en estos primeros meses del 2024. No obstante, somos conscientes que los precios de la canasta de alimentos todavía no se han visto reflejados en estas cifras y por ello seguiremos haciendo esfuerzos para llegar a este objetivo. Nuestra economía ha respondido positivamente, creciendo alrededor del 5% en el 2023, a pesar de haber iniciado con un crecimiento del 0.2% en el 2022. Esto refleja la confianza en nuestra gestión y ha incentivado la inversión y la generación de empleo en el país. Estos esfuerzos han sido reconocidos con una mejora en la calificación crediticia de Paraguay por parte de Standard & Poor's, colocando al país a un paso del grado de inversión según las 3 principales agencias calificadoras. En términos de logros concretos, hasta el primer trimestre de este año hemos creado más de 78.000 puestos de trabajo y formalizado a más de 30.000 personas en el IPS. Estamos en el camino correcto de cumplir con nuestra promesa de por lo menos 500.000 empleos nuevos, formales y de calidad.